Mi nombre es Luis Tapia, soy editor de Libros de la Vorágine, que es una editorial independiente de Barcelona, y nosotros nos dedicamos a la edición literaria, principalmente libros en traducción de autores poco conocidos, pero que nos parece que tienen una importancia cultural más o menos relevante, digamos. O sea, básicamente nos dedicamos a rescatar joyitas dispersas por ahí y a presentarlas al público en castellano, digamos, que es nuestro target principal, aunque también publicamos algunas cosas en catalán. Hay que partir diciendo que la cadena del libro en España, digamos, mm, es una cadena de estructuras, digamos. Por una parte están los editores, los libreros, los distribuidores, y luego todos los profesionales que se mueven alrededor de esto, ¿no? Correctores, diseñadores, maquetadores. O sea, hay un montón de gente que trabaja en esto, y todos dependen de todos, digamos. O sea, la cadena es frágil. Eh, y se mantiene básicamente porque hay hitos anuales, digamos. Está San Jordi, está la campaña de Navidad, eh, y en torno a eso, pues vamos planificando, ¿no? Eh, Ahora, para entrar en tu pregunta, digamos, la crisis es, bueno, esto me parece una catástrofe a todos los niveles, digamos. Pero aparte de, bueno, a ver, habría sido totalmente desastroso en cualquier momento, pero llegó justo, probablemente en el peor momento para la industria del libro. Normalmente, digamos, en España las librerías, las editoriales, digamos, viven de algunos meses, básicamente la primavera y Navidad, tal vez un poco el principio de otoño. Entonces, esto nos ha pillado, digamos, en el momento en que todo el mundo tenía listo el calendario de primavera, presentaciones, lanzamientos de libros, muchos libros impresos que no se van a poder vender. Y bueno, ahí estamos. Eh, el tema sobre todo es la incertidumbre, ¿no? Porque realmente hasta ahora nadie sabe cuándo va a terminar esto y en qué condiciones va a terminar. Entonces, estamos como en una especie de vacío, digamos, donde es básicamente imposible tomar decisiones. Dicho esto, me parece también que es preocupante, digamos, que no haya ningún anuncio hasta el momento de medidas concretas, digamos. Desde el Ministerio de Cultura, digamos, se ha dicho que se va a presentar un plan, pero claro, el tiempo pasa, digamos, y nadie sabe muy bien a qué atenerse. Y todas las medidas, digamos, que se han presentado, de alguna forma son insuficientes en el sentido de que no se hacen cargo de las especificidades, digamos, del sector. Digamos, en España hay, mm, digamos, el 70%, digamos, de la facturación anual se la llevan dos grandes grupos, básicamente Planeta y Random House. Eh, el resto de las editoriales, bueno, están las medianas y las pequeñas, son editoriales que en general, digamos, en su más amplio porcentaje emplean de 1 a 10 personas. Básicamente son autónomos, mucho trabajo de freelance para hacer temas de corrección, maquetas, diseño. Y claro, esto obviamente indica que hay una precariedad, digamos, de fondo. Es gente que vive al día, digamos. Eh, Vamos, partiendo por nosotros, digamos. Entonces, si en algún momento la cadena se rompe, quedamos básicamente en el aire. Eh, Dicho esto, me parece que lo primero
digamos, lo primero y lo fundamental es que las medidas vayan directamente a las librerías. Ya que estamos, digamos, tanto distribuidoras como editores dependen básicamente de la venta al público, del trabajo de las pequeñas y medianas librerías, digamos, de los editores que recomiendan, que organizan actividades, eh, que le dan visibilidad a los libros, digamos. Y a mí lo que me parece, digamos, es que ellos son el eslabón más débil. Entonces, las editoriales tal vez, te digo, muchas de ellas puedan simplemente postergar lanzamientos, pero si las librerías empiezan a desaparecer o a devolver libros, estamos todos, digamos, en problemas, y no para ahora, sino para varios meses y tal vez para un par de años, digamos. Entonces, me parece que lo primero, y hay muchas cosas que se pueden hacer, digamos, directamente, un programa general de compras de bibliotecas, digamos, de todos los niveles, bibliotecas de ayuntamientos, bibliotecas universitarias, dirigidos estrictamente a librerías, pequeñas y medianas librerías, digamos, librerías de cercanía. Eh, y esto supongo que no necesita, digamos, ni el trabajo de una comisión, ni muchas vueltas. O sea, me parece que eso sería, digamos, lo primero. Luego, también me parece que la crisis, digamos, como ha puesto en evidencia lo frágil que es la estructura, digamos, que sostiene la industria cultural española, sería interesante empezar a repensar un poquito esto. Y a partir de ahí hay un montón de medidas que se pueden tomar a mediano y a largo plazo que serían, bueno, eh, importantes, digamos. En primer lugar, por ejemplo, es tener un sistema de registro público de ventas. O sea, a estas alturas nadie sabe cuánto facturan las librerías, las distribuidoras, porque no existe. No hay forma de comprobarlo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos planificar las ayudas, digamos? Esto sería, bueno, un primer paso. Luego hay temas de, lo que decía antes, digamos, la mayoría de las editoriales son empresas pequeñas, normalmente sostenidas por un autónomo, que a su vez subcontrata a otros autónomos, que normalmente además no son autónomos siempre, sino que se dan de alta y de baja según se den las cartas, digamos. Entonces, eh, sería interesante preguntarse, digamos, cómo se sostiene fiscalmente todo esto. O sea, digamos, ya se sabe que el autónomo, digamos, en España es probablemente el más caro de Europa. Partiendo en términos generales, también se podría pensar, digamos, una figura específica de trabajador cultural, en términos fiscales, por ejemplo. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero me parece que lo principal va por ahí, ¿no? Pensar, no, porque claro, cuando vemos los grandes números, ¿no? A ver, hay una partida de créditos del ICO con avales del gobierno de España del no sé cuánto por ciento. A ver, el tema es, un banco presta dinero, o sea, presta dinero a quien elige. Si los avales no son del 100%, no tiene ningún sentido, porque alguien que vende libros, digamos, no va a recibir ese préstamo, a menos que esté totalmente cubierto. Entonces, y es interesante sobre todo que estemos en este grado de incertidumbre porque, claro, vemos ahora hasta el periódico más pequeño, digamos, tiene su kit de supervivencia cultural al día, digamos. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué es? ¿Cómo pasamos el confinamiento? Viendo pelis, leyendo libros. Pues al paso que vamos para la próxima crisis no vamos a tener libros, ni películas, ni música, ni teatro, ni absolutamente nada que leer. Así que, bueno, me parece que va por ahí.
A ver, en principio yo no lo veo mal, digamos. O sea, el libro digital, de hecho, es un producto marginal, digamos, en la venta de libros. Es muy posible que en estos momentos, digamos, tenga un ligero repunte y tal, pero las librerías en realidad hacen muchas más cosas que vender libros. O sea, yo diría que el tema de las librerías, junto con las bibliotecas de barrio, digamos, tiene que ver con las actividades, que el hecho de que están insertas en una comunidad, que mantienen un grupo de gente, digamos, atenta, que le dan visibilidad a los libros. Eh, yo no creo que el libro digital tenga una influencia muy grande en esto. De hecho, me parece bien porque, a ver, vamos, también es absurdo que el libro digital, digamos, tenga tribute como, no sé, un artículo de lujo, digamos. Eh, a mí, a ver, básicamente yo soy editor y yo estoy en esto porque me gusta leer y me gusta que la gente lea, digamos. Entonces, todas las formas de lectura son válidas. Y si de esa manera además sumamos más gente a la causa, mucho mejor. A ver, hace unos días Michelangelo de Liberis Liber, que es una feria preciosa que se siempre saluda en otoño, hizo un hilo en Twitter para preguntar a los editores independientes, digamos, si exactamente lo que tú me estás preguntando, ¿cómo les afecta? Pues yo diría que a los pequeños o medianos, no mucho. En St. Jordi se venden muchos libros, pero en la mayoría son el mismo título. O sea, es el día del bestseller anual. Eh, evidentemente, el tema más que San Jordi es la época, digamos. La primavera es el momento, digamos, es la primavera del libro, digamos. El momento que las novedades están fuera, que la gente firma, la gente sale, la gente se regala libros. Mm, pero yo creo que, y retomando lo anterior, a los que más afecta es a las librerías, digamos. Y esto sí me parece preocupante. O sea, pues eso. Y, perdona, y ahí hay una cosita más. Y más que San Jordi, sí que hay un circuito muy importante, digamos, en Cataluña y en España de pequeñas ferias que le ofrecen, digamos, una visibilidad a editoriales pequeñas. Y esto sí que me parece preocupante, porque más allá del volumen de ventas, a ver, los grandes grupos también se sabe que monopolizan las páginas culturales de los diarios, los medios, digamos, incluso las estanterías de las librerías. Entonces, estas ferias, pues, le dan una tribuna a las editoriales pequeñas, digamos, que asumen un riesgo enorme publicando lo que publica, que de otra forma no está cubierto, digamos. O sea, esto sí me parece peligroso, me parece complicado y la verdad es que no se me ocurre una forma eh, de repararlo, digamos. No sé qué solución podría tener una cosa así. Bueno, me parece que está implícito un poco en lo que había dicho, ¿no? Pero me parece que los pequeños, digamos, pequeñas librerías, pequeños editoriales son los que mantienen eh, el estandarte, digamos, de la diversidad. Todas las propuestas pequeñas, digamos, las propuestas que van dirigidas a minorías, los libros extraños, misteriosos, los que nos ponen en contacto con realidades alternativas, digamos, viene por ahí. Y ese trabajo es un trabajo muy pequeño, digamos, que probablemente no rinde económicamente lo que debería, pero se mantiene de esa manera, digamos. O sea, y ahí de nuevo, el tema es, aquí se trata de conectar, digamos, hay que empezar a trabajar de una forma mucho más horizontal. En España hay una cantidad de federaciones y gremios y comisiones, historias, digamos, que hacen muy difícil gestionar eh, temas
legales, digamos. O sea, cómo, por ejemplo, los pequeños editores o las pequeñas librerías pueden influir en las políticas culturales grandes. Los editores pequeños en general, digamos, ni siquiera están agremiados, porque cuesta una pasta, digamos, es algo que la mayoría no se puede permitir. Y le preguntas a quien le preguntes, digamos, te va a decir más o menos lo mismo. Entonces, tenemos una figura que no representa, digamos, a la realidad del sector, que está básicamente intervenida por este duopolio, digamos, que lidera la edición en español. Y ojo, que con eso no estoy diciendo que no cumplan también una misión cultural, digamos, pero básicamente su tema son cuentas de resultados. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles, digamos, es esa cuenta de resultados la que determina cuáles son las políticas, digamos, que se llevan a cabo o no. Eh, Porque efectivamente, si bien a mí me parece que la grandeza, la riqueza, digamos, la variedad de la edición española está en estas propuestas pequeñas, eso no tiene ningún peso económico, pero sin embargo debería estar representado de alguna manera. Y creo que, claro, la única forma, digamos, de hacerlo es establecer estructuras mucho más horizontales y democráticas, digamos, donde efectivamente estén representadas las voces de toda esa diversidad. Bueno, o sea, la verdad es que son muchas cosas, ¿sabes? O sea, podemos entrar en números, propuestas, pero en principio es eso. Por otra parte, y esto eh, es lo que me queda a mí, en medio de toda esta incertidumbre, de todo este desastre, de todos estos números rojos, a mí me parece que de hecho es una buena oportunidad para repensar todo, para ver cómo creamos estructuras más horizontales, cómo nos acercamos un poco, eh, cómo trabajamos más en colaboración, cómo creamos proyectos que estén más, digamos, afiatados, más conscientes del día a día, digamos. O sea, nuevamente, cuando yo veo todas estas ayudas, digamos, todas estas propuestas enormes, me parece que se olvida un poco de que detrás de cada una de estas pequeñas empresas hay gente, digamos, que, bueno, que tiene familias, que da empleo a otros autónomos, hay mucha de esa gente que no está dentro del sistema formal, digamos, pero que contribuyen con un granito de arena muy relevante a la cultura, digamos. Muchos de estos libros que ahora la gente lee, digamos, no se podrían haber producido si no hubiera sido por un trabajo, digamos, que está fuera de cualquier rendimiento económico, que simplemente se hace por, bueno, por amor, por ganas, por el deseo de que las cosas, no sé, crezcan, se expandan. Eh, no sé, me parece que es una oportunidad, básicamente.